Amigos, bienvenidos al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Donde tú vas a encontrar respuestas claras y contundentes a tus preguntas bíblicas y de otros temas. En este momento quiero recordarles que estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Aquí está la respuesta oficial. Y también estamos en TikTok como Aquí está la respuesta. Vamos a tratar un tema ahora en El Experto Responde, muy importante. Yo sé que muchas personas siempre buscan respuestas a estas interrogantes y vamos a estar hablando del tema de la depresión. En este momento tenemos al pastor Gamaliel Feliciano. Él es doctor en psicología y va a estar acompañándonos en este momento para tratar este tema. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Bienvenido, pastor. Gracias mil. Bueno, es un placer para mí. Vengo desde Tennessee. Allá nos encontramos pastoreando en la Universidad Adventista del Sur de Estados Unidos. Yo pastoreo la iglesia hispanoamericana que está en el campus. Y gracias por incluirme en este revolú. Un placer para nosotros tratar este tema que es un tema que lamentablemente está en boga, pastor. O sea, sí. Hemos tenido que lidiar con esto. Luego de la pandemia ha habido un auge de este tema de la depresión. Y quisiéramos empezar precisamente definiéndolo, pastor. Okay. ¿Qué es la depresión? La depresión es un estado de ánimo. Todos nosotros pasamos por cambios en el estado de ánimo. Y la depresión es un estado de ánimo. Dependiendo cómo lo vayamos a definir, es que entonces entraríamos, o cuáles son los criterios que vamos a utilizar para definirlo, es que vamos a entrar en otros términos, como lo que conocemos como depresión mayor, o depresión clínica, que es como lo conocen, o la distimia, o el SAD. No sé si han escuchado del SAD, que es el seasonal. Sí. Sí. Ya, que cuando se oscurece, que los días acá se ponen un poquito más. Eso pasa mucho. Exacto. Sí. Así que principalmente es un estado de ánimo, la depresión. Okay. Bueno, pastor, hablando de la depresión, ¿cómo yo puedo saber que tengo depresión? ¿Cuáles son esos síntomas que me pueden hacer saber que yo tengo depresión? Okay. Bueno, antes de quizás enumerar síntomas, que necesitamos aclarar que todos pasamos por momentos de tristeza. Hay una gran diferencia entre lo que es tristeza como emoción y la depresión. Okay. La depresión va a ser determinada por cómo esa tristeza bloquea nuestra funcionalidad, la frecuencia, la intensidad, etc. Okay. Habiendo dicho esto, no todo aquel que está triste está en depresión o está pasando por depresión. Muy interesante. ¿Ya? Es bueno saberlo. Sí. Sí. Así que nadie se me frustre. Si usted está pasando por una tristeza, es parte de la vida. Y yo creo firmemente, como pastor y psicólogo, que Dios colocó la tristeza al entrar el pecado para que nosotros pudiéramos manejar ciertas situaciones en nuestra vida. Exacto. Si no pasáramos por tristeza, por ejemplo, al perder a alguien, no tendríamos la capacidad de concentrarnos para ir superando el duelo. Wow. ¿Ya? Wow, así que es importante. ¿Ya? Wow. Cuando hablamos de depresión y los síntomas, lo podemos resumir de esta manera. Son cambios en tu estado, obviamente, de ánimo. Tienes más tristeza de lo común, en tu nivel de esperanza y en tu valía. Okay. Ese es en resumen. El resumen. Yeah. Y cuando yo digo cambios, para ir un poquitito más específico, si yo estoy pasando por tristeza, alguna gente deja de comer. Okay. Otra gente come más. ¿Ya? Entonces, aquel que no está comiendo no necesariamente tiene depresión. O aquel que está comiendo mucho no necesariamente está fuera de la depresión. ¿Ya? Yeah. Entonces, lo que vamos a ver son cambios. Vas a considerar cuál era la base, el baseline antes de lo que está sucediendo ahora. Está comiendo mucho, pero antes comía mucho. Es un comelón de toda la vida, entonces no aplica. No come casi nada. Y antes comía mucho, poco, ¿cómo comía antes? ¿Ya? Esas son las preguntas que nosotros vamos a evaluar. De igual manera con el sueño. El sueño es otro de las síntomas que a veces atamos a la depresión. Y decimos, pues, como está triste, se pasa todo el día durmiendo. No, hay gente que sufre de insomnia cuando está depresivo. Entonces, o que se le alteran el reloj del sueño. Y está toda la noche en vela y por el día, entonces ya el cuerpo no puede más y es cuando duerme. Okay. Entonces son cambios, eso es lo principalmente que vamos a estar buscando. Cambios en estado de ánimo, obviamente, la tristeza que sea casi todo el día, no justificada o no explicada por otras circunstancias,
Si alguien se te muere, es normal Exacto. que llores. Exacto. Es normal que llores, es esperado que llores, es hasta saludable que llores. Exacto, es hasta saludable que desahogues. Ya. Oh, sí. Saben que en la Biblia es maravillosa. Pablo menciona que cuando perdemos a alguien, está bien llorar, Exacto. está bien entristecernos. Lo único que Pablo presenta un concepto psicológico que a mí me vuela la cabeza. Ese Pablito era tremendo. Y dice, tú vas a entristecerte, pero no como los que no tienen esperanza. Sí, Wow, sí, ¿recuerdan el sí, versículo? sí, ¿Ya? sí, Y lo que sí. Pablo está diciendo es que tú puedes tener propósito aun cuando estás pasando por emociones que conocemos ahora como emociones no deseadas. ¿Ok? Que siguen siendo emociones, tienen su propósito. Tienen su propósito. ¿Ok? Wow, Eso es Así muy que cambios. interesante. Es muy interesante porque escuchando esto, me llega a la cabeza muchas personas que veo y tienen como en sí el asunto de la depresión, como que yo diría como que si quisieran tener depresión, porque usted acaba de decir, no todo el que está triste tiene depresión. Y Ujú. usted oye mucho a la gente diciendo, no, yo lo que estoy es depresiva. En Y yo depre. no sé, pero Depre. a mí me da la impresión de que el que en realidad está depresivo no anda diciendo que está depresivo. No, me da la impresión. Bueno, se da ambos casos. Se da ambos ambos casos. casos. Sí, hay gente que decide no compartirlo por lo que eso representa quizás en su cultura, en su círculo familiar, en su trabajo, otras cosas, y otros que sencillamente sí lo comparten. ¿Ya? Okay. No deberíamos tomar una sola variable aislada para determinar si tiene o no tiene. Es como un conjunto. Es un conjunto. Por eso hacen tests, por ejemplo, por ejemplo, cuando aquí ya nacen como, por ejemplo, las preguntas, cuando yo estaba recién parida, que yo iba a la cita de mi bebé, me hacían las mismas como Exacto. 15 o 20 preguntas. Sí, y es necesario, sí, es necesario porque puedes tener depresión. Hasta- O sea, que son un sinnúmero de cosas que toman en cuenta, Hasta no si una. te dicen que si tú te sientes bien, cuando tú miras televisión, como tú decías, todo te hacen. Sí, muchas preguntas. Pero entonces ahí lanzo la pregunta, porque ya el concepto claro, la pregunta es, ¿trae consecuencias la depresión? Oh, yeah, sí, claro. Claro, ¿Cuáles consecuencias traería? como mencioné, no sé si fue ahora o con alguien que hablaba anteriormente, la depresión está atada a diferentes áreas de nuestra vida. Ya no es solo biológico. Y hago una pausa, un paréntesis aquí. Como no es solo biológico, la depresión no se resuelve con una pastilla. ¿Okay? No es un desbalance químico, punto. Wow. Si fuera un desbalance químico, punto, te tomas la pastillita Exacto, y se acabó. está bien. Y se acabó. Y la rutina de vida que nosotros llevamos es tan rápida que nos gustan los easy fix, right? Pensamos que todo con una pastilla. Sí. ¿ya? Pero bueno, volviendo a lo que estaba mencionando, la depresión toca diferentes áreas de nuestra vida. Lo biológico, obviamente, o químico, lo mental, lo emocional, lo social y lo espiritual también. Cuando una de esas áreas se afecta, entonces se aumenta la probabilidad de que caigamos o que pasemos por episodios depresivos, ¿ya? Y si esos episodios son constantes, quizás cumplan con los criterios para convertirse en lo que llamamos depresión mayor o depresión clínica, que se da después de 2 semanas de tu estar teniendo los síntomas consecutivamente. ¿Okay? De igual manera, ahora voltea el plato. Cuando tú dices cómo afecta la depresión a otras áreas, pues va a afectarte en todas esas áreas también. ¿Okay? Al revés. De hecho, hay investigaciones que dicen que personas que viven con esperanza, algo tan sencillo como eso, o tan, no sencillo, abstracto como lo es la esperanza, hay investigaciones que dicen que personas que viven con esperanza obtienen mejores resultados en exámenes físicos. Wow. Disminución de alta presión, menos problemas de acidez en el sistema digestivo, etc. ¿no? Lo mismo sucede con la depresión. Porque recuerden que la depresión es ausencia de esperanza, ausencia de valía, ausencia de regocijar y disfrutar las cosas que antes yo disfrutaba naturalmente. ¿Okay? Que nosotros las traducimos como tristeza. Que me siento triste. ¿Cómo sabe? Es que antes a mí me gustaba caminar por el vecindario y ya no me gusta. Es que los casados, antes me disfrutaban las relaciones sexuales con mi esposo, ya no. ¿Ya? Y todas esas cosas, obviamente, volviendo a las variables no aisladas, no se explican con otra condición. Porque hay condiciones, por ejemplo, de salud física que van a disminuir el deseo sexual, en ese ejemplo, o otros problemas físicos que van a hacer que sea incómodo yo salir a caminar y ver el paisaje. ¿Ya?
Entonces, es tratar de poner todas esas piezas para formar un panorama completo y de esa manera entender mejor el cuadro de la persona. La persona no es solo una cosa. Cada persona es un conjunto de cosas. Y al momento de diagnosticar, si queremos hacerlo correctamente, necesitamos ver todas esas cosas, todo ese conjunto. Exactamente. Ya, perfecto. Entonces, pastor, también quisiéramos hablar un poquito sobre las edades, porque yo he escuchado, por ejemplo, inclusive que hay niños Ya. que pudieran estar, uno piensa, por ejemplo, en niños y uno dice, bueno, los niños uno le paga todo, uno le compra juguetes, ellos tienen amiguitos. ¿Qué pasa? Entonces nosotros queremos hablar sobre eso. ¿Existe una edad para la depresión o si existe, cuáles son esas edades más comunes? ¿Dónde estamos viendo las edades que más se está viendo esto de la depresión? Ya. Las edades más comunes para la depresión es la juventud. Créanlo o no. A veces miramos los jóvenes y decimos, está lleno de energía, está viviendo, pero la tasa más alta es de los 19 años hasta los 20 y pico, 27, 28 años. En esa edad, el individuo está pasando por tantos cambios y no tiene todas las herramientas que quizás tenga un cuarentón. ¿Ya? Y todo eso influye. ¿Ya? Los niños, mencionando lo de los niños sí pasan por depresión. El único detalle es que ellos lo expresan muy diferente a como lo expresamos los adultos. Eso es importante, pastor, porque Claro. yo pienso que, disculpe, pero es que he visto noticias alarmantes en edades cada vez un poquito más jóvenes de niños Sí, de niños que se quitan la vida sí, y todo. inclusive. Ya. Cuando yo estaba en Puerto Rico, en un hospital que trabajé, yo tuve intentos de suicidio en niños hasta de 6 años. ¡Wow! Ujú. ¡Wow! Y que cuando tú entrabas a la conversación te lo verbalizaban. Es que ya yo no quiero vivir aquí, o que yo soy Oh una my carga God. para mis padres. Y te planeaban, ¿no? Te tenían un plan estructurado. Oh my God. ¿Qué hacen los niños? Los niños tienden un poquito más al aislamiento. Y más que el aislamiento, fíjate, porque compartimos eso con los adultos. Los adultos se aíslan bastante cuando están en depresión. Los niños se distinguen por la irritabilidad. Están touchy, se enojan fácilmente. Y por lo regular la gente los mira como niños maleducados. O en Puerto Rico decimos changuería, caprichos, right? Entonces, al mirarlos por ese ángulo, no nos damos cuenta que el niño realmente lo que está pasando es una tristeza profunda. Una tristeza profunda al punto de no ver esperanza de que las cosas mejoren. Cuando yo digo que hay falta de esperanza, piensa en que, visión de túnel, eso de seguro lo han escuchado. Cuando tú estás mirando un túnel, está todo oscuro, todo oscuro, todo oscuro. No se sabe dónde está Esa el es la final. visión emocional de una persona que está pasando por depresión. ¿Ya? Y digo persona que está pasando por depresión, no depresiva. ¿Okay? No pongamos label, y no lo estoy regañando a ustedes, usted no lo ha dicho. Pero para la gente, Sí, para educar. a veces es más efectivo desligar la persona de lo que está pasando. ¿Okay? No es un depresivo, es un individuo pasando por depresión. Sí, porque escuchamos personas que es dicen, importante eso. no, lo que pasa es que ella tiene depresión, déjela aíslenla. Es que ella sufre eso de se le eso. pasa. No. Ya. Sí, Eso eso no, mismo no. nos dicen nosotros en educación infantil, cuando estamos tratando niños con discapacidades. Ya. No le podemos decir, no, ese es el niño que tiene, ese es el niño autista. Ujú, No se puede decir así, ese es el niño que tiene una discapacidad ujú. y se llama autismo. O sea, Ya. hay que desconectar la discapacidad del Del niño. individuo. Ya. Okay. Especialmente si lo que va detrás de eso es una minimización, Ajá. ¿ya? El ponerlo por el piso. Sí, Cuando tú dices, es que Gamaliel es un depresivo, lo que estás Sí. diciendo, ahí no hay remedio. exacto, sí. Cuando sí hay remedio. Una etiqueta, Ya, evitar las exacto. etiquetas. Okay. Ujú. Sí. Bueno, pastor, hablando todo un poco, las causas, ya hablamos sobre las consecuencias que tiene la depresión, Ujú. pero ¿cuáles son las causas que nos llegan para uno tener depresión? Ya. En resumen, habrán de ser eventos precipitantes que no se resolvieron. O crisis. La crisis por definición es un evento en mi vida para el cual yo no tengo herramientas. ¿Ok? Por eso nuestras crisis son diferentes, porque nosotros Sí. tenemos herramientas diferentes. Ahora, si yo paso por una crisis y esta no se resuelve, se extiende el efecto de esta crisis en mi vida y me lleva a la depresión. Esto se combina, nuevamente, las variables, no podemos hacerlo aislado, con otros elementos. Hay personas que son más propensas biológicamente, por diferentes razones, a tener ciertos desbalances químicos que puedan llevar a este estado de ánimo.
Hay otras personas que viven en condiciones de su ambiente que podrían contribuir también con la depresión. Les mencioné o les preguntaba del SAD hace un ratito, el Seasonal Affective Disorder. Sí. Este Seasonal Affective Disorder es más común en lugares donde oscurece temprano. Y hay toda una biología detrás de esto. Ajá. Sí. Ya el cuerpo ya está, cuando está oscureciendo, no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado, cuando ya está oscureciendo, el cuerpo como que empieza a asimilar esa oscuridad como que ya es tiempo de descanso y tú vas bajando revoluciones. Sí. Entonces llega verano y el sol está cayendo a las 8 o 9 de la noche y a la misma hora en la que tú estabas cansado hace unos meses A mí atrás, eso me pasa. todavía estás activado. activo, sí. Y es porque el cerebro está todavía recibiendo las hormonas que necesita, los químicos están balanceándose bien en tu cuerpo porque el cuerpo no ha recibido la señal de que ha llegado la oscuridad. En sitios donde hay más oscuridad que día, Alaska, ciertas partes del año, este Seasonal Affective Disorder es más común. Okay, sí. Esto se junta, nuevamente, variables no aisladas. Ya hablamos de lo biológico, pero también se junta con el elemento social. En este tiempo que se celebran, marcan nuestra vida. Y si nosotros, por ejemplo, perdimos a un ser querido en ese tiempo, lo que hacemos es que revivimos la Ese crisis momento, por la que pasamos cuando llega la Esa fiesta que temporada. celebrábamos juntos. Y si yo no resolví mi duelo, no es que voy a olvidarme de quien murió. No es que voy a dejar de sufrirlo. Vamos a seguirlo sufriendo. Es normal la tristeza. Sí. Nos va a doler. Aún en cristianos, pastor. Totalmente. Con la diferencia es que esa tristeza ahora ha sido resignificada. Le hemos dado un nuevo significado. Es lo que decía Pablo. Tiene propósito. Hay esperanza. ¿ya? Amén. Entonces, Sí. cuando viene a mi mente, por ejemplo, en mi caso, murieron mis abuelitos, que yo amaba. Mi papá, mi abuelo, yo le decía papá. Él fue mi figura paterna. Y él es el hombre que yo he sufrido más en términos de muerte. Sí. Cuando yo lo recuerdo ahora, me duele. Pues claro, yo quisiera estar con él, pero hay otros elementos. Está el elemento mental, el elemento espiritual, mi creencia espiritual. Cuando llega ese dolor, yo digo, pero solo un poquito, dice Jesús. Él vendrá y no tardará. Amén. Y entonces Pablo dice, y no debemos entristecer porque aquellos que murieron en Jesús van a resucitar primero. Amén. Notan cómo todos esos elementos se juntan para que lo que en un momento dado podría clasificarse como crisis porque no tenía las herramientas para manejarlo, ahora no es una crisis. Ahora es un evento emocional quizás, un evento de reevaluación, pero no es una crisis porque yo tengo las herramientas para manejarlo. Cuando no tengo las herramientas, no las desarrollo, eso se vuelve como una bolita de nieve y va acumulándose. Tanto elementos emocionales, sociales, problemas sociales, mi interpretación de la vida. Si yo soy el que interpreto la vida pensándolo desde lo negativo todo el tiempo, eso me va a afectar. Claro, Eso va a contribuir a mi estado de ánimo. Y por supuesto lo biológico que habíamos mencionado anteriormente. Sí. Es bueno saber todo esto y yo quiero abarcar un poquito más porque hemos hablado y ya la gente sabe, los adultos, mayormente para todo el mundo ya los adultos eran los que más tenían depresión por el asunto de los problemas y eso. Pero ya usted habló de niños hasta de 6 años. Sí. Pero la pregunta es, ¿puede un bebé nacer con depresión? O sea, su madre, que estaba depresiva en todo el embarazo, puede pasarle, o sea, queremos saber sí, desde dónde se hereditaria. origina, puede, aunque tal vez no es lo común, pero podría eso pasar, pastor. Mira que me tomaste de sorpresa y yo no he leído investigaciones al respecto. Que haya una correlación entre madre depresiva y que el niño sea depresivo. Y yo pienso que en parte es porque no tenemos manera de medirlo tan fácilmente. Es normal que el niño llore siendo pequeño. A esa edad no hablan, no verbalizan lo que están pasando. Ahí no sabría decirte, siéndote sincero. Sí hay un elemento de desarrollo. Hay un poco de genética ahí. O sea, puede ser que... Hereditario, algo Puede así. ser, por ejemplo, en una familia haber casos varios en una misma familia. Puede ser que haya algún gen, no sé. Sí. Bueno, un gen de la depresión no lo hay. No lo hay, ok. ¿Ya? Pero sí en la genética o en términos de lo que determina cómo funciona nuestro cuerpo en diferentes áreas. Ok. Tanto a nivel de neuronas o del intercambio eléctrico que ocurre en nuestro cerebro como otros químicos en nuestro cuerpo. Eso es determinado por genética y eso se puede atar a un estado de ánimo.
Ok. No lo provoca, Ujú. pero sí puede aumentar la probabilidad. Ok. Y de hecho, eso sí se ha investigado. Es mucho más Ok. probable. Si mi mamá pasó por depresión o por ansiedad, también con la ansiedad, Ujú. yo soy dos veces más probable que yo también vaya a Lo vaya a tenerlo. tenerlo. Ujú. Ujú. Pero nuevamente, no depende de solo un elemento. Ese es el Exacto. elemento biológico, Exacto, fisiológico. ¿Ya? Ya, sí. Hay otros Se elementos. tienen que juntar. Sí, hay una combinación de Ujú. cosas. Sí, Sí. ok. Si fuera solo un elemento, sería fácil resolverlo. Ujú. Porque si es solo social, te consigo un amigo. Y ya, Y se ya se resolvió. resolvió. Sí. No, pero es complejo porque incluye cosas concretas como interacciones, como las que estamos teniendo, como elementos abstractos, como mi interpretación Ajá. de la interacción. Sí. ¿Ya? Oye, Ya, sí, sí. sí. Pastor, y bueno, hemos hablado un poco de lo que es, lo que, si pudiera, qué pudiera causarlo, pero también queremos hablar un poquito de cosas que podemos hacer. Ok. Y queremos preguntarle, entonces, ¿podría ser que tal vez con un estilo de vida saludable, cuando hablamos de saludable, por ejemplo, siempre pensamos en algunas actividades o forma en que como, Ujú. cómo puedo yo tal vez incluir esto en mi vida y qué cosas puede ayudarme para Ujú. combatirla en el Ya. estilo de vida mío? Ya. Me disculpan si estoy simplificando las cosas, ¿no? Pero volvemos a los mismos elementos que la causan. Si Ujú. yo los fortalezco, va a ser más probable que pueda yo salir de ella. Ok. Elementos biológicos, por ejemplo, o físicos. Hay Ujú. elementos como hacer ejercicio, comida balanceada, algo tan sencillo como tomar el sol, Ujú. volteándolo del SAD que le mencioné. Por Ujú. falta de sol, ciertas hormonas bajan. Si tú estás tomando sol, entonces la vitamina D te va a ayudar, etc. ¿Okay? A nivel de emociones o de relaciones, también lo social, relacionarme con otras cosas, con otras personas. Ujú. Lo espiritual, buscar a Dios. De hecho, ¿sabes qué? Voy a darte un ejemplo de qué tal si vamos a la creación. Vamos a la creación. En la creación, Dios nos da los elementos que nosotros necesitamos para encontrar propósito de vida, sentido de vida y por lo tanto vivir en esperanza constante. Si tú vas a Génesis capítulo 1, versículo 26, allí dice que Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen, Ujú. ¿cierto? Ujú. De hecho, dice más, el Señor dijo, hagamos al hombre, right? A la humanidad, a nuestra imagen. Ese hagamos nos indica que Dios es relacional. Es un Sí. plural, ¿cierto? Ya. Entonces, si Él nos creó a su imagen, lo primero que nos enseña Génesis es que tú y yo fuimos creados relacionales. Ujú. Relacionales. Nuestras relaciones con otros sanan. Sanan especialmente si están basados en un amor lindo, bueno. ¿Qué implica eso? Que yo tengo que ser intencional. Esa es una de mis palabras favoritas. Intencional. ¿Sabes lo que significa? Hacer las cosas a propósito. Ujú. No como el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho las hacía sin querer queriendo. Sí. Sin que- Pero nosotros las hacemos a Ah, que propósito. lo hacemos a propósito. ¿Ya? Sí. A propósito, planeadas. Ujú. Entonces las relaciones necesitan ser planeadas. Ujú. Nosotros necesitamos exponernos, aunque Ujú. sea un poco incómodo para los introvertidos. Eso le iba a decir, pastor, porque estamos hablando que con los depresivos usualmente que pasa, Lenny, no como que se esconde. Entonces estamos Exacto. diciéndole, sal de Ya. ahí. O sea, es necesario ese paso, como usted dice, salir de tu Extrovertido. zona de confort. O sea, Ujú. para los introvertidos me imagino que eso tiene que ser horrible. Ya. Bueno, los introvertidos no es que seamos asociales, no es que evitemos ser sociables. Ujú. Yo soy introvertido. Y tú No piensas, parecería. un pastor introvertido. Sí. Usted es muy carismático, pastor. Bueno, lo que define a un introvertido es que su batería no se carga de la interacción social. Ujú. Oh, Ese es el wow. introvertido. Pero yo aprendí algo nuevo Yo hoy. aprendí algo nuevo hoy porque Sí. yo casi entonces me defino contrario entonces a ser extrovertida. Yo siempre he creído que soy extrovertida, pero donde yo más me reanimo es en mi momento solo. Con un libro, con una historia que... Exacto. Oh, mira, ya no. El extrovertido se Yo lo recarga dije. de interacciones sociales. No porque hable mucho, pastor. Eso no me hace extrovertida, no, ¿ok? eso no tiene que ver. No. De hecho, un introvertido puede pasar horas hablando, pero casi siempre va a ser con un grupo un poco más pequeño y más Ujú. personal. El extrovertido puede pasar horas, va a pasar horas Ujú. hablando, interactuando aún con gente que no conoce.
Exacto. Yo Y conozco lo hace. personas. Ajá, sí. Y lo hace así porque se recarga. Sí. Exacto. Ok. Ese es el que viene en la mañana a la iglesia, saluda a todo el mundo de abrazo, Ajá. interrumpe las clases, Es almuerza con ellos, extrovertido. después sale y va al No programa de importa la si lo tarde. conoció en el momento. No importa. Tiene que ver. Ujú. Y en la noche dice, ¿y dónde vamos a comer pizza hoy? Bueno, pues ya me considero introvertida. Yo también. Yo en mi caso, yo Ujú. predico y me disfruto muchísimo interactuar con la gente, Ujú. pero yo me conozco. Sí, Yo predico y en un momento dado necesito unos minutos. sí. Y si estoy en la iglesia, por ejemplo, que a veces pasamos todo el día, me Ujú. voy a la oficinita, lucecitas medias apagaditas, 20, 25 minutos y vamos. Es como el celular. El introvertido es como el celular. Ujú. Tú para recargar la batería lo conectas y lo dejas quieto. Ujú. La batería del carro es como el extrovertido. La batería del carro se recarga mientras el carro va Va moviéndose. moviéndose. Buena, Wow, buena mira. definición. Buena pastor. definición, buenos ejemplos. Hemos aprendido mucho. Sí. Entonces el depresivo, perdón. Ajá. Entonces No, el sí, sí. depresivo no se trata de empujarlo a que haga Sí, interacción ayúdenos social. ahí, pastor. ¿Cómo Ya, lo no se hacemos? trata de eso, sino de ofrecerles, y dije depresivo después que la regañé, ¿verdad? Sí. Pasando por la depresión. Son patrones aprendidos ya. Tú ves. Se trata de facilitarle el proceso. I'm here. Ujú. Ok. Ya, Sí, I'm claro. here. ¿Qué tal si vamos acá? Ya. No estoy para mucha gente. Somos tú y yo nada más. Ujú. ¿Ve? Oh, wow. Ese tipo de proceso. No presión. No presión. Para evitarlo, desarrollemos una vida donde las Ujú. relaciones sean significativas. Ujú. Perfecto. ¿Ok? Wow. Ujú. Eso es otra cosa. Allí mismo en Génesis, después Dios, Moisés, inspirado por Dios, en el versículo 27, si mal no recuerdo, habla de lo creativo. Y ese es el otro elemento, ser creativo. Y ya al final del capítulo dice, y Dios miró todo y vio que todo era bueno. 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 Buena Ujú. actitud. Ujú. ¿Ya? Ujú. Para fortalecernos antes de la depresión, tengamos buenas relaciones. Seamos creativos en cómo vivimos nuestra vida. ¿Ok? No nos conformemos con patrones que hemos aprendido Ujú. de comida, Ujú. de ejercicio, de vida. Seamos creativos, es decir, sigamos aprendiendo para aplicar nuevas cosas. Sí. Y finalmente tengamos una buena actitud. Vamos a reinterpretar lo que nos pasa desde una perspectiva positiva. Positiva. Ya. Ujú. Positivo. Bueno, pastor, usted dijo muchas cosas ahora mismo interesantes. En mi punto de vista hemos aprendido que a veces hay personas que creen que tienen depresión simplemente porque se sienten tristes. Ya. Pero yo he aprendido de que hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir triste y uno siente que está depresivo y no es así. Más sin embargo, ahora usted mencionó algunas cosas que podemos hacer para vencer la depresión. Pero para finalizar con este tema en cuanto a las preguntas, esa es la última. ¿Cómo podemos finalmente vencer la depresión? Ya. La depresión, cuando hablamos de depresión clínica, Ujú. en términos más completos, hay ciertos requisitos para ser diagnosticado de esa manera. Ujú. Y la manera de resolverlo es lidiando con lo contrario de eso. Algunos son, por ejemplo, algunos requisitos o de parte de la estoy pensando en inglés y hablando en español y por poco me sale en chino. No sé. De los criterios, uno es el sentimiento de que no valgo. ¿Ya? Es real y aún los cristianos, que sabemos que nos da propósito, a veces pasamos por eso. De hecho, hago un paréntesis, pasar por depresión no es falta de fe. Thank you. Ya. Sí. No es que soy mal Abunde un cristiano. chin ahí, pastor, porque yo he escuchado muchas Gracias, personas pastor. que dicen, pero tú eres cristiano, tú no, ¿Dónde está tu tú no fe? puedes ser así, Ya, porque tú crees en Dios. ya, Ujú. ya. En la Biblia encontramos ejemplos. David, hay salmos, yo creo que el 5, el 6, que dice, Señor, he estado llorando toda la noche al punto de que mi almohada está empapada. Ujú. ¿Dónde estás? Eso es depresión, ¿verdad? Una tristeza Sí. tan profunda. Sí. Elías Que también. cuando uno no siente esperanza. Elías. ese Me es otro muy buen encanta, ejemplo. particularmente, pastor, debo decirle que a mí me encanta el ejemplo de Elías para saber cómo lidiar con un depresivo. O sea, como yo veo cómo Dios actuó con Elías, me deja un mensaje Ujú. muy bonito a mí, de cómo él, no sé, ¿qué usted opina de ese caso de Elías, cómo Dios actuó con Elías y ese momento de depresión? ¿Qué le parece? El mejor ejemplo, ya, yo estoy Sí. de acuerdo contigo. Quizás en términos de personajes bíblicos, yo creo que ese es el mejor ejemplo. Dios fue paciente con él, Ujú. no lo empujó, lo animó. Sí. Levántate, llegó el momento de salir. ¿Ya? Lo alimentó. Lo alimentó, lo cuidó. En el momento de mayor Sí. necesidad lo alimentó y lo cuidó. Sí. Es un buen ejemplo sobre qué nosotros podemos hacer con otros. Dios mostró allí no solo empatía, sino compasión. Sí.
Y aquí yo creo que fue anoche que lo mencioné, empatía es una cosa, compasión es otra. Compasión es el próximo paso de la empatía. Empatía es entender por qué te sientes así. No necesariamente experimentar lo mismo. Yo tengo depresión y tú me entiendes por qué tengo depresión. No es que tú estás en la depresión conmigo. Eso es empatía. Si tú lo decides llevar un paso más y decir, ok, ¿cómo yo voy a ayudar a Gama? Ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Eso es ser compasivo. Y eso fue lo que Dios hizo con el profeta. Fue compasivo, lo cuidó, lo alimentó. Cuando hubo que llamarle la atención, le llamó la atención y lo animó. Le mostró todo. Le amplió la visión de túnel. Se la amplió. Se la amplió. Entonces la pregunta era cómo vencer, ¿verdad? ¿Cómo vencer la depresión? Ya. Entendiendo. Quizás mi recomendación, ya que estamos terminando, a la gente es lea. Lea, entienda cuáles son los componentes de la depresión, por qué llega la depresión, infórmese, infórmese. No se cierre a vivir la depresión solito o solita. Yo sé que es bien difícil nosotros pedir ayuda, especialmente si en el pasado nos han fallado. Pero no viva en el pasado en términos de, ok, como me pasó anteriormente y no me ayudaron, ahora no me van a ayudar tampoco. No, usted tiene a alguien en su vida que lo va a escuchar. No lo pase solo. No lo pase solo. Y busca consejo profesional. Y yo creo que esa es la parte más general que yo pueda dar. Porque en esa ayuda profesional es cuando se va a determinar cuáles son las variables que están siendo afectadas, cuáles hay que alimentar. Algunos tienen un desbalance biológico, sí, pero quizás lo más fuerte es el aspecto social. Y una vez resolviste los problemas de la casa, la falta de comunicación con el marido, las peleas constantes con los hijos, entonces se balancea un poquito mejor y puedes superarlo. Este tema es muy interesante y yo pienso que las personas que nos ven, nos escuchan en este momento, tal vez han aprendido como nosotros hemos aprendido, porque yo he aprendido bastante. Y siempre es bueno tener pendiente los consejos y llevarse a las personas alrededor. Pero exhortarle también a las personas que tienen un familiar o un amigo que tenga esta condición, esto que el pastor está diciendo. O sea, la presión no ayuda, mejor desayuda. O sea, no presión, pero sí tratar de llevar los pasos. Estar como usted nos dijo, mira, estoy aquí. O sea, no dejar, no soltar. Exacto. No tampoco. Porque hay que estar vigilante. Pero como decía Jan, entonces usted lo que nos dice, estoy aquí, pero no presione, porque fácilmente nuestra urgencia de que ellos salgan de ahí puede ser que lo entre más al... No, sí. Y siempre es bueno también que la gente recuerde que hay un vacío en el humano que solamente lo llena Dios. Totalmente. Así es. O sea que todas las ayudas, claro, tienen que buscar ayuda, pero hay un vacío que solamente lo llena Dios. Y va a estar ahí hasta que usted busque de Dios. Es muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Compartan, comenten. Si usted conoce a alguien que está en esa situación o que tiene algún familiar, esta es una información valiosa. Dios le bendiga y queremos que usted y nosotros estemos bien informados. Recuerden que aquí está la respuesta. Muchas gracias al pastor también por estar aquí con nosotros el día de hoy. Placer. Y esperamos que esto se pueda repetir. Fue una bonita experiencia tenerlo aquí, pastor. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Bye, bye.